Muy buenas noches a todos, Dios me los siga bendiciendo. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que están ahí congregados por este medio. Gracias a Dios porque sabemos que ustedes están buscando al Señor como nosotros. Todos estamos buscando de Dios para que cada día sea mejor para nosotros, para conocer su voluntad y podamos ser felices y vivir bien en esta tierra mientras Él viene. ¿Cierto? Así que los invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de 1 Timoteo capítulo 6, verso 12. 1 Timoteo 6, 12. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por la palabra que nos das en esta noche. Gracias, Espíritu Santo, por seguirnos guiando, dirigiendo a todos los que estamos acá, los que están allá viéndonos. Que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe, nos dé la correcta interpretación de la palabra. Y caiga en buena tierra esta palabra, esta semilla de la palabra, y de buen fruto en cada uno de nosotros. Por eso callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo, y gracias por usarme, Espíritu Santo, como tú quieras en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar de la fe, pero vamos a ver algunos enemigos que tiene la fe. Enemigos de la fe se llama la palabra, la predicación de hoy. Enemigos de la fe. Todos nosotros conocemos a Dios. No sé cuántos de ustedes que me están viendo pueden decir: yo conozco a Dios. Creo en Él. Creo en su palabra. Creo en sus mandamientos. Creo en lo que Él dice. Y me dejo guiar de Él y de su Santo Espíritu por mi fe en nuestro Señor Jesucristo. Fe. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Hay un enemigo, hay un personaje que quiere que nuestra fe en Dios mengüe, baje, quede por el piso. Es Satanás. Y va a emplear armas, ataques, para que nuestra fe mengüe. Y hay tres enemigos de la fe, tres ataques del diablo específicos, a los cuales llamamos enemigos de la fe, para que nosotros o el ser humano no crea en Dios y al contrario reniegue de Él. Y si cree algo, si cree que existe, reniegue de Él. No crea en sus mandamientos ni en su palabra, ni quiera seguirlo. Ese es el propósito del enemigo. ¿Cómo va a hacer eso? A través de estos tres ataques del diablo o enemigos de la fe. Y es importante, ¿por qué? Porque Satanás sabe que mientras nosotros creamos en Dios, vamos a agradar a Dios. Pero cuando no se cree en Dios, cuando la persona empieza a dudar y empieza a tener incredulidad, sabe el enemigo que Dios no se agrada de eso. Por eso, en el libro de Hebreos 11:6, nos dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que le buscan crean que Él existe o que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Dios quiere que cuando nos acerquemos a Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Él crean que le hay, o sea, crean que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. O sea que tenemos unas recompensas grandes por buscarlo, por creer que Él existe y por creer en su palabra. No sé cuántos de ustedes creen que este libro, la Biblia, es palabra de Dios. ¿Cuántos dudan?
Yo creo en algunas cosas, pero en otras no. Unas sí me gustan, otras no. No, no se trata de eso. Se trata de que yo crea que realmente la palabra de Dios, la Biblia, la inspiró, fue Dios y no el hombre. Inspiración de hombre o de Dios. Ahí es donde empieza la fe. Y entonces algunos empiezan, no, eso fue a hombre que la escribieron. Hombres imperfectos. ¿Por qué voy a seguir eso? Algunas cosas sí me interesan, pero eso es lo que quiere el diablo. Hacer que nosotros dudemos. Hacer que nosotros no creamos. Y empecemos a renegar, a despreciar lo de Dios. Su palabra. Amén. Su reino. Por eso va a procurar atacar. Y lo más hermoso que nosotros podamos tener, o una de las cosas más hermosas que podamos tener nosotros, el regalo que Dios nos da, fe. Es algo que Dios nos da a cada uno. Y que cada uno verá si la desarrolla o deja que se mengue y se caiga. Ya depende de cada uno de nosotros. Esa fe en Dios. En nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? Y nos da Dios un escudo que se llama el escudo de la fe. ¿Para qué? Porque ese escudo de la fe nos protege de los ataques del diablo. Mire en Efesios 6:16 nos dice, por sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué nos dice aquí el Señor? Por sobre todo, tomad el escudo de la fe. Importantísimo, porque muchas personas fallan, caen, cometen maldades, sus hogares son destruidos, sus emociones, su salud, sus finanzas, empiezan a andar en pecados y no pueden salir de ellos. ¿Por qué? Porque se les cayó algo sumamente importante, el escudo de la fe. Están desprotegidos. Y Dios nos da esa protección especial con el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno, para apagar esos ataques diabólicos, para apagar esa incredulidad que el diablo quiere meter al ser humano, que nos quiere meter. A veces está creyendo mucho, vamos a ver cómo hacemos para menguar su fe. Y entonces ahí donde empiezan los ataques, donde empiezan esos tres enemigos de la fe, aunque hay más, ¿no? Pero hoy vamos a ver estos tres, que son los tres como más principales ataques del diablo, y que todos experimentamos, y que estamos siendo atacados por esos tres enemigos. Y el primer enemigo, lo que primero ataca el diablo, es el tiempo que le pertenece a Dios, el tiempo que nosotros debemos darle a Dios. Amén. Eso lo va a atacar. ¿Por qué? Porque ese tiempo para buscar a Dios es la oración, la lectura de la palabra. Es congregarnos. Es buscar todo lo de Dios. Amén. Y cuando ese tiempo específico, el diablo sabe que mientras esa persona busque a Dios y le dedique ese tiempo a Dios, ¿qué va a pasar? Que esa persona va a desarrollar más su fe. Pero ¿qué va a pasar si logra el enemigo quitar ese tiempo que la persona dedica a Dios? ¿Cómo lo va a lograr? Primero, haciéndole creer que las prioridades, o sea, que sus prioridades no son Dios, no están en Dios, que son otras cosas, las cosas principales que él debe hacer o debe buscar. Dios está dentro de sus prioridades, pero no es el principal. Entonces nos dice Dios, quiero que entiendas Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice Dios, buscad ¿qué? Primero
a Él. O sea, el tiempo que debemos dedicar a todo, a trabajar, a estudiar, a pasarla con la esposa, con los hijos, a jugar, a recrearnos. Ese tiempo, todo ese tiempo, debemos buscar primero a Dios antes de dedicarnos a ese otro tiempo. Porque Dios no me va a quitar el tiempo de trabajo. Dios no me va a quitar el tiempo para recrearme. Dios no me va a quitar el tiempo con mi esposa o mis hijos. Para nada. Al contrario, antes Él va a querer aparejarme bien esos tiempos. Pero hay un enemigo que va a tratar de ocuparnos más de la cuenta para que no tengamos tiempo. Pero principalmente no tengamos tiempo ¿para quién? Para Dios. Entonces, ataca con ocupaciones, con que lo comprometen cada día es más en cosas que la persona está muy comprometida, entonces tiene que incumplir algunas cosas porque se comprometió mucho. Y lo primero que dice, bueno, ¿qué es lo que yo podría como no dedicarle tiempo, tanto tiempo o casi tiempo? Pues a Dios. O sea, Dios entiende, ¿cierto? No es así, porque Él es primero. Y el tiempo para Dios es sagrado. Ese tiempo que nosotros dedicamos a Dios nunca, nunca, nunca será un tiempo perdido. Amén. Siempre recibirá una recompensa grande de parte de Dios. Pero el enemigo quiere por eso quitarnos ese tiempo, sacarnos de ese tiempo. Usted está como orando mucho. ¿Cierto? En el libro de Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué nos dice el Señor aquí? Que debemos orar en todo tiempo, con la guía del Espíritu Santo. No es solo orar por orar, sino pedirle al Espíritu Santo que me guíe. Y cuando el Espíritu Santo me guía, Él me lleva a buscar primero a Dios. Por ejemplo, tú te vas a trabajar. Antes de salir, ¿qué haces? Oras y le pides a Dios que bendigas tu salida y llegada. Cuando llegas a tu trabajo, lo que emplees en tu trabajo, lo que vas a hacer en tu trabajo, el Espíritu de Dios te va a decir, ora antes de iniciar tu trabajo. Sea que digamos que esté en un computador. Dios mío, bendice este trabajo que voy a hacer. Ayúdame, guíame, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Dame sabiduría para hacerlo correctamente y excelentemente. Porque Dios quiere que tú seas un excelente trabajador. ¿Y cómo lo serás? Cuando le dedicas tiempo primero a Dios. Y piensas primero en Él y le pides a Él dirección, porque sabes que si lo buscas a Él primero y su justicia, al reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Pero el enemigo va a usar de artimañas, ataques para quitar ese tiempo y que la persona se le olvide orar. Antes de comer, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Orar, ¿cierto? ¿A cuántos se les olvida orar? No, a mí no. Para todo, absolutamente para todo, debemos primero orar. Y especialmente esa oración íntima, esa por la noche, antes de acostarnos, esa donde nadie nos interrumpe, esa oración íntima es la más valiosa, es la que más, aunque estamos orando todo el tiempo, es la unión bien con Dios. Es un tiempo donde estoy a solas con Dios. En el día estoy con varias gente, en mi mente estoy orando, pidiéndole a Dios que me guíe, todo. Pero esa oración íntima es la que más nos hace crecer espiritualmente y es la que más nos hace conocer a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay, que existe. Por eso lo busco, por eso vengo a Él en oración, por eso vengo y le cuento todo a Dios. Por eso vengo y me desahogo con Él a solas, Él y yo.
¿cierto? Mas tú cuando eres dentro de tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que en secreto te recompensará en público. O sea, esa oración íntima ya, Dios y yo, Dios y tú. Las demás en la iglesia oraste, sí. Que hiciste altar familiar con tus hijos, tu esposa, hiciste una oración con ellos, sí, qué bonito. Hiciste una oración con tu esposa, listo, la oración de pareja. Pero falta la oración íntima, la oración de Dios y yo, de mi papi y yo, ¿cierto? Y eso es donde más va a atacar el enemigo. Ahí, esa oración. ¿Para qué? Para menguar la fe de la persona. Quitarle el tiempo, primero que le pertenece a Dios, es un tiempo que le pertenece a Dios. Y menguarle esa fe, ese escudo que estaba ahí guardando a la persona contra esos ataques del diablo, contra esos dardos de fuego del maligno, ese escudo se empieza a caer, a debilitar, porque su fe empieza a menguar por no estar con Dios, porque apartados de Dios, morimos. Apartados de Él no podemos hacer nada bien. Apartados de Dios nuestra fe empieza a bajarse. Pero cerca a Él, empezamos otra vez con Él, unidos a Él. Entonces por eso el enemigo sabe perfectamente eso. Y el primer enemigo o el primer ataque contra nuestra fe es quitarnos ese valioso tiempo con Dios. Estudiar la palabra, leer la palabra, ese es un tiempo valioso. Y notarán ustedes que cada vez que tú quieras dedicar tiempo a Dios, el enemigo va a atacar para que salgan otras cosas, preciso en el tiempo que toca con Dios. Por ejemplo, toca la reunión, hoy miércoles, pero hoy preciso miércoles, un partidazo de Colombia con no sé quién. Y se cruza exactamente con la reunión. ¿O no pasa así a veces? Entonces, pero por no ver la reunión una vez y ver el partido, eso no pasa nada. Le quitaste el tiempo que le pertenece a Dios. Amén. Ese es un tiempo para Dios. Tú ya dedicaste tiempo para trabajar, tú ya has dedicado tiempo para recrearte, tú ya has dedicado tiempo para estar con tu esposa y tus hijos. Ahora el tiempo de Dios, ¿por qué tienes que quitarle el tiempo? ¿Por qué tienes que incumplirle a Dios? Y a los demás sí, en el trabajo yo no puedo faltar. Pero a Dios sí. Es más, a veces el enemigo ataca de otras maneras para quitar el tiempo. La persona vaya a salir para el Señor, para estudiar la palabra, para congregarse, dedicar tiempo a Dios, y preciso llega a visita. Entonces, ¿usted por qué no fue a la reunión? Es que vino visita. Entonces, ese tiempo que debía estar congregándome o viendo la predicación virtualmente, no pude. ¿Usted entiende? No, pastor, no, a mí no me digan nada. Díganle al Señor. Yo no se me va a poner bravo. Amén. Me duele, me preocupa. Amén. Ver eso. Pero nunca te voy a juzgar ni a condenar. Al contrario, voy a orar para que Dios diga, a decirle, Dios mío, por favor, ayuda a estas personas a entender que este tiempo es sagrado. Es para Dios. Amén. Y el que lo entienda, no se va a dejar robar ese tiempo. De la visita que llegó, dijo, qué bueno que vinieron, venga, les vamos a ver la predicación. Amén. O si viene aquí, caminamos que ya íbamos para la iglesia, vamos, los invito, camine. No, pero espere, es que nosotros no queremos ir, no, entonces espérenos, que solo es una horita. Entre una horita nos vemos. Amén. Pero ese tiempo no me lo dejo robar. Amén. Y sin necesidad de estarle diciendo a la gente, es primero Dios que usted. No, eso es fanatismo. Solo diciéndole, ay, disculpa, es que ya es la reunión, entonces me voy allá. Y dentro de una horita nos vemos y salimos y conversamos, que me alegra verte. ¿Sí o no? Así es lo correcto.
¿Qué pasa cuando una persona va al trabajo y lo visitan en el trabajo? Va en el trabajo y le dice, y mire qué pena, disculpa, es que como aquí estoy trabajando, ¿puedes venir que dentro de 1 hora salgo? ¿Me puedes esperar? ¿Por qué? Porque estoy trabajando, tú entiendes, y el otro entiende perfectamente. Pero para con Dios entienden. ¿Por qué si en el trabajo no le quitamos el tiempo? Porque también nos quitan del sueldo. ¿Sí o no? O hasta llega un momento en que lo sacan. Usted que haya en visita se fue a atender las visitas y ya no está trabajando. ¿Qué pasó, hombre? Estás trabajando. ¿Cierto? Y somos radicales de no dejarnos quitar el tiempo de nuestro trabajo o de nuestro estudio, sea en la universidad, sea en el colegio. Yo soy de los que no me dejo tampoco quitar antes, tiempo con mis hijos o con mi esposa. Es un tiempo que debemos dedicar a ellos. Y Dios me lo apareja, ¿por qué? Por dedicarle a Él el tiempo y cumplirle a Él. Cuando yo le cumplo el tiempo de Dios, Él me apareja todo lo demás. Entonces Satanás sabe eso y ¿sabe qué hace? Va a quitar ese tiempo de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Primero, mengue la fe. Y segundo, no tenga tiempo ni para Dios, a veces ni con la esposa, ni con los hijos, ni siquiera para recrearse, porque empieza a clavarle trabajo y se vuelve trabajólico. Y Dios quiere y te dice, yo quiero que seas excelente en tu trabajo, pero que no seas esclavo en tu trabajo. Amén. Que no te dejes enredar en los negocios de esta vida para agradar a aquel que te llama y te toma por hijo y por soldado, te dice el Señor Jesucristo. No te dejes enredar. Saca tiempo para Dios. Y cuando yo tengo a Dios como mi prioridad 1A, entonces lo primero que hago es Dios. Sin dejar de cumplir mis otros compromisos en el trabajo, con mis hijos, mi esposa. Porque el mismo Dios me va a decir, hijo mío, cumple con tu esposa, cumple en tu trabajo. Quiero que seas excelente en tu trabajo. Amén. Vean cómo es Dios de lindo, ¿no? Pero cuando la fe mengua, entonces la persona dice, no, yo tengo que trabajar más, porque necesito plata, y se endeudan, y entonces por endeudarse tienen que trabajar más, entonces ya no pueden dedicar tiempo a Dios, entonces ya empiezan las excusas, no puedo, y hasta llegan tan cansados que no oran. Se les olvida. Y entonces su fe empieza a menguar y entonces el enemigo dice, ya puedo atacar este hogar porque su fe se bajó. ¿Qué enemigo más bravo es este? Es un ataque bravo contra la fe, con que hace que ese escudo de la fe caiga. Y cuando cae, el enemigo dice, vía libre. Destruyamos este hogar, destruyamos este matrimonio. Venga, les ponemos peleas, pleitos, contiendas, divisiones, malos entendidos. Venga, les clavamos trabajo en exceso. Venga, Luis, empieza el enemigo a hacer fiestas, poner infidelidad, que se revuelquen en pecado. ¿Por qué? Porque la fe se cayó. Y fue el ataque, un ataque del enemigo. Un enemigo de la fe es quitarle el tiempo de Dios. A Dios no se le quita su tiempo. Tiempo de oración, tiempo de congregarme, tiempo de oír la palabra, de leer o de estudiar la palabra. No le quites eso. No saques excusas. A mí no me digas excusas, díselas es a Dios. Así yo sé porque usted no me entiende, pero Dios sí me entiende. No, Señor. Dios te va a decir, hijo mío, si te incumplen a ti, te dejan esperando. Y después de, es que me fui para tal parte porque como yo no vi tan importante estar contigo, que ¿tú cómo te pones? Me incumpliste. ¿Y por qué no me cumpliste? Porque creo que no me valoras mucho, o no me respetas, o qué es lo que pasa.
Así mismo es con Dios. Amén. Te he dado mucho tiempo, hijo. Y te estoy pidiendo que saques tiempo para mí, para buscarme. Porque si me buscas de todo corazón, me hallarás y verás mi gloria y verás cómo tu fe crece en vez de menguar. Amén. Y por eso el diablo lo sabe. Tengo que atacar tengo que sacarlo de allá de la oración, tengo que sacarlo de la lectura de la palabra, de estudiar la palabra y de congregarse. Tengo que lograr hacer eso, metiéndole tiempo, engañándolo con muchas cosas. Con el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas, los afanes de esta vida, que hacen que la persona crea que eso urgente es más importante que Dios. Amén. Entonces Dios te dice, busca primeramente mi reino y mi justicia. Y todas las demás cosas te llegarán por añadidura. Te perseguirán las bendiciones. Y tu fe no estará menguada. Porque entonces la persona empieza a pedir y a decir, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué mi hogar se está destruyendo? Y Dios te dice, es que tu fe se cayó. Se te cayó el escudo de la fe. Levántalo otra vez. ¿Cómo? Vuelve a la intimidad con Dios. Vuelve a la oración. Vuelve y dale el tiempo de Dios. Dáselo y ponlo a Dios y pon a Dios en primer lugar. Dale la prioridad siempre a Dios, porque es de Él. Amén. Y cuando vuelvo a hacer eso, otra vez la protección, la bendición, me persiguen las bendiciones, todo llega por añadido. Es impresionante. Pero cuando no, te toca a ti terrible. Y a que tanto esfuerzo haces hasta infructuosos. Amén. Pero el segundo ataque que hace el enemigo contra la fe, o el segundo enemigo de la fe, es tentar a Dios. En el libro de 1 Corintios capítulo 10, vamos a leer los versículos del 9 al 12. Primero de Corintios 10, del 9 al 12, dice así: Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Diga, yo no voy a tentar al Señor porque hay un ejemplo, cómo tentaron en el desierto a Dios. ¿Cómo? Dice la palabra que ellos no entraron por incredulidad. Dios le dio la tierra prometida y empezaron a decir, ¿por qué nos trajo Dios aquí a matarnos? Mire esos gigantes. ¿Ven? Empezaron a tentar a Dios con sus palabras. Pero hoy en día el enemigo hace lo mismo. Nos hace creer en una fe falsa. ¿Cuál es la fe falsa? Es aquella que hizo con el Señor Jesucristo el diablo, o intentó hacer caer a Jesucristo. Cuando en el Mateo capítulo 4, del 1 al 11, está la tentación en el desierto de nuestro Señor Jesucristo. Que el Espíritu de Dios llevó al Señor Jesucristo al desierto para ser tentado por el diablo. Y vino a él el tentador y empezó a tentarlo. Y una de las tentaciones fue que lo puso en el pináculo del templo, allá alto, y le dijo, lánzate porque escrito está, que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te sostengan en tus manos y con tu pie no tropieces en piedra, en el Salmo 91. Y el otro, sí, de verdad, mucho yo me tiro. Espere, eso es tentar a Dios. Y si usted no se tira, hágalo, ¿no tiene fe? Hágale, a ver, demuéstrame su fe. O los que dicen, voy a hacer esto por fe. Y usted dice, hey, yo te hablé y te dije que hicieras eso. No. Entonces, ¿tú qué crees que es la fe? La fe es creer en Dios, en el que no vemos, creer en lo invisible, manteniéndonos viendo lo invisible por la fe. Porque no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y entonces el Señor te dice, hijo mío, ten cuidado con esto. Ten cuidado porque
El enemigo te va a inducir con personas, con circunstancias. Hágale, demuestre su fe. No es que tiene fe, así hizo con el Señor Jesucristo. Ay, si tienes fe, di que estas piedras se conviertan en pan. A ver, tírese del pináculo del templo a ver si tiene fe. A ver, gásteselo del arriendo y de los servicios. Hácelo, cómprese esa pinta que quiere, esas zapatillas que contra 500,000, 600,000, cómpreselas. Después ahí mañana Dios te suplirá. So, es que usted no tiene fe. Hágale. Y Dios sencillamente empieza a decirle a la persona, oye, yo no te he hablado eso. Ese dinero es para eso. Para pagar el arriendo, para pagar los servicios. Si tú quieres comprarte eso, pídeme a mí, yo te daré, pero sin gastarte eso. Eso sí es fe. Amén. Pero lo contrario, se llama derrochar. Y tentar a Dios. Voy a comprarme esto en fe. Ay, Dios mío. Y algunos pasan hasta la tarjeta y todo. Eso en fe, yo sé que pago eso. En fe. Ay, ¿y por qué no más bien crees que Dios te va a suplir sin necesidad de endeudarte? Eso sí es fe. Que te postras y le pides, Dios mío, necesito esto. Y Dios te va a responder y te va a decir, sí, hijo mío, ahí está mi respuesta. Y cuando Dios me dice que sí, yo debo creerlo y veré el milagro. Pero mientras Dios no me hable, no te dejes llevar por las emociones, porque vas a terminar mal, porque no va a suceder nada. Tú pensabas que iba a suceder algo. ¿Y ahora cómo pago el arriendo? ¿Pero qué pasó, Dios? ¿Por qué me fallaste? Y hasta le echa la culpa a Dios. Y Dios dice, es que quiero enseñarte a ser un buen administrador de lo que te doy. Mi fe consiste en que tú pagas todo, eres buen administrador, y si no tienes para comer, no tienes para comprarte cosas para tus hijos, para tu esposa, yo te lo daré sin endeudas, milagrosamente. Amén, porque he visto tu buena administración. Y entonces te doy recompensa, recibe, hijo. Y cuando yo recibo la palabra, digo, amén. Entonces voy a tener eso que tanto quería. Y que no me alcanzaba y que no tenía para comprarlo. Amén. Por mis compromisos financieros que tuve que pagar primero. Amén. Esa es la enseñanza. Ojo con hacer de creer el diablo de que la fe es que Dios haga lo que yo le diga. No, la fe es hacer que yo haga lo que Dios me dice. Amén. Esa sí es fe. Si Dios me dice, hijo mío, quiero que vayas hasta ese almacén y te compres esos tenis que tanto te gustaron. Pero Señor, no tengo ni un peso. Ve y los compras, que yo estoy contigo. Fe. Así nos pasó una vez, nos dijo el Señor, ve a un restaurante, pide lo que quieras y no teníamos un peso. Aquí en Cañaveral, estrato 5. Y fuimos y le hice caso a Dios. Y el Señor me dijo, te voy a mostrar que no estás en escasez, porque pensé, como que estamos en escasez. Me dijo, no lo estás. El que me tiene a mí, el que tiene a Cristo, no está en escasez. Porque esa persona que tiene a Cristo tiene fe. Ha puesto su mirada y su fe en Jesucristo. Y si tiene fe en Él, tiene fe en Dios, verá milagros constantemente. Amén. Entonces va y le hace caso a Dios y wow. Nosotros le hicimos caso a Dios y qué bendición. Vimos la mano de Dios y no teníamos un peso. No tuve que lavar la loza ni dejar el reloj ni nada de eso. Sino que cuando ya iba a pagar, le dije al mesero, por favor, venga. ¿Qué pasó? Que vino, me dijo el mesero, no, mire, ya por allá unas personas que están por ahí en el fondo, que ni los habíamos visto. Esas personas ya pagaron. Y esas personas no tenían ni idea nosotros cómo estábamos. Amén.
Fe. Fe. Que me quiero comprar eso, pero ya. Entonces voy a pasar la tarjeta y me voy a gastar esta plata. No, espere. Espera la palabra de Dios. Si Dios te dice, hazlo ya, hazlo. Si te dice, no, no lo hagas. Amén. A mí una vez el Señor me dijo, íbamos a comprar una estufa de gas. O a gas. ¿Y qué pasó? Cuando le iba, yo decía, pues compramos eso, pero nos quedamos casi sin $1, ¿no? Y Dios me dijo, no la compres. Yo, pero Señor, no la compres, tranquilo. Yo, bueno, Señor, espera que yo te voy a dar esa estufa. Y le dice, bueno, Señor, y dedica ese dinero para lo que falta en tu casa, tu comida y lo que hace falta para tu esposa y tus hijos. Amén, Señor. Gracias. Al otro día nos llama una señora. Es que, mire, es que tengo un trasteo y este trasteo tengo una estufa nuevecita y no sé, esta estufa me hace bulto acá, no sé qué hace. Y pensé en ustedes, pastor, ustedes necesitan una estufa, eso que las quiero regalar. Y nos llegó la estufa nueva. ¿Por qué? Porque cuando le hacemos caso a Dios, con dinero o sin dinero, siempre veremos la gloria de Dios, sin deudas. Amén. Y Dios me decía, hijo mío, no necesitas tentarme. Tentar no es, venga, hágale por fe, no. Es que esperar en que Dios me diga y ahí sí hacerlo. Pero tengo que estar seguro que fue Dios, porque si fue Dios no quedaré en vergüenza. Y cuando una persona se dejó fue guiar es por las emociones, lo que hizo fue tentar a Dios, es como obligar a Dios a que me bendiga. Entonces no se va a ver nada y entonces la persona, su fe se va para el piso. Y la de los demás. Amén. Entonces Dios te dice, hijo mío, ten cuidado con esa fe falsa. Espera hasta que Dios te hable. Y cuando Dios te hable, hágale. Que Él tendrá el total respaldo de Dios. Amén. ¿Cuántas cosas Dios nos ha hecho hacer así? Hazle que esto de respaldo. Amén, Señor. Y así lo hacemos y se ve los milagros. Amén. También hay otro enemigo, el último enemigo que vamos a ver hoy, de la fe. Este enemigo está en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, verso 7. Dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Qué enemigo de la fe? Aquí, ¿cuál es el enemigo de la fe? Andar por vista. Ese es un enemigo terrible. Pedro andó por vista y Jesús lo reprendió duramente. Dijo, porque no pongan la mira en los hombres, sino ponen las cosas miren las cosas de Dios en las de los hombres. No te guíes por las circunstancias, por lo que ves o oyes. Guíate por lo que Dios te dijo. Porque lo contrario, entonces el enemigo, ¿cómo va a atacar? ¿Cómo? Haciéndome ver por todos lados que no se va a cumplir lo que Dios dijo. ¿Sí? Con amigos, personas, diciéndole, a familiares, todo ahí diciéndole. Que usted le pidió que mi esposa cambie, que mi esposa... Y lo ve igual, peor antes. Y, no, y el otro le dice, ¿sí ve? Y usted es que creyendo que va a cambiar. Entonces Dios te dice, anda por fe y no por vista. Mira la cuenta, uy, 0, en ceros. Señor, ¿cómo hago para pagar esto que necesito? Y Dios te dice, no te guíes por lo que ves, sino por tu fe y tu confianza en Dios. Amén. Y confía en Él y pídele a Él y Él hará. Amén. Por eso el estar mirando a los demás, estar mirando las circunstancias, hace que la fe mengue y también lo mismo, se caiga. El enemigo va a hacer que se caiga esa fe. Ese escudo se cae. Y
por estar mirando las circunstancias y creyendo en las circunstancias que estoy viendo, entonces la fe cae y la persona empieza a renegar de Dios. Cuando una persona su fe ha caído, reniega mucho de Dios y de las cosas de Dios. Se ofende mucho y dice Dios, ¿qué? A mi Dios no me escucha, a mi Dios no sé cuánto, ¿qué? Es puro cuento, que fe, ni que nada. Y ya están, pero, ¿cierto? Pero Dios te dice en el Salmo 37. Salmo 37. Vamos a leer los versículos del 1 al 11. Dice así, no te impacientes, mírelo cómo nos habla el Señor, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, o sea, ten fe en Dios, y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues he aquí, a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Poderosa esta palabra. Lo que nos dice el Señor, hijo mío, no quiero que te me impacientes a causa de los malignos. Mira, ni tengas envidia de ellos. No te me pongas bravo, no te me enojes por eso. Guarda silencio ante Jehová y confía en Él y espera en Él. No te enojes a causa o te alteres porque otros están prosperando y mire todo lo malo que hacen ellos y le está yendo bien. Entonces no te guíes por la vista, sino por lo que Dios te está diciendo. Amén. Y la persona que puede terminar renegando mucho. ¿De qué me sirve buscar a Dios? ¿De qué me ha servido orar? ¿De qué me sirve no sé qué? ¿De qué me sirve? Y salen palabras violentas cuando una persona, su fe cae, el escudo de la fe cae. Pero los que estamos con la fe bien puesta, aunque todavía no veamos la bendición de Dios, dice, la esperaré, porque de seguro vendrá, porque Dios es fiel y yo puse mi confianza en alguien que es perfecto y que no falla. Amén. Aquí los hombres fallan, te hacen esperar, pero Dios, no compares a Dios como en el hombre, porque Dios es perfecto. O no creas que Dios va a ser como el hombre. No. Confía en Él. No te alteres más. Espera en el Señor y haz el bien. Porque cuando una persona se cae a la escuela de fe, ya no hace el bien. Ya no espero, voy a ir a hacer esto y voy a hacer lo otro. Ya tengo sedes de mundo y voy a ir a revolcarme en el pecado. Ya con esta mujer ya no me cansé, que voy a conseguir otra. Porque no cree que puede vivir con una sola fiel y amándola toda la vida. Pero los que tenemos fe en Dios, está firme nuestra fe, con esa misma mujer vamos a estar toda la vida amándola toda la vida, siendo fiel a Dios y a ella. Amén. ¿Por qué? Porque no he dejado que estos tres enemigos tumben mi fe, hagan que mi fe caiga. Que vienen, atacan, pero no han podido conmigo, digan conmigo no podrán. Y si pudieron en algún momento, levántate y entiende que son esos tres enemigos, son artimañas del diablo. Que Dios te está revelando para que no vuelvas a quitarle el tiempo de Dios. Amén. Para que no lo tientes, que no hagas cosas sin que Dios no te ha mandado a hacer. Pero en fe, no tientes al Señor. Amén. Y para que no te dejes guiar por lo que ves en otros, en ti, en el hogar, y andes por lo que ves, sino por lo que Dios te está
diciendo, porque tú estás buscando a Dios todos los días y Dios te está hablando, te está guiando a través de su Santo Espíritu y sus palabras siempre son poderosas. Y palabras que nos da que a veces no vemos todavía el cumplimiento de ellas, pero de seguro que las verás. Confía en Él y Él hará. Porque cuando tú te deleitas en Dios, Él te concederá los deseos más profundos de tu corazón. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Entonces, hoy Dios te dice que estos enemigos de la fe, ya sabes cuáles son, porque el enemigo tenía ventaja porque no conocíamos sus maquinaciones. Pero ahora que conozco esas maquinaciones, no dejaré que mi fe caiga, sino que permaneceré con el escudo de la fe siempre, para que el enemigo no pueda conmigo, ni con mi casa, ni mi hogar, ni mis finanzas, ni mi salud, ni nada, sino que esté firme con el Señor. Amén. Creyéndole, sin importar aunque digan dónde está su fe, dónde está su Dios. Espera, tranquilo, tranquilo, tranquila. Confía en Dios. Síguelo buscando, sigue haciendo el bien. No me desmayes, sigue haciendo lo correcto y verás las respuestas contundentes de Dios. Amén. Cree que vendrá, de seguro vendrá. Porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo creo en lo que Dios me dijo, aunque no lo estoy viendo, pero creo que seguro vendrá. Amén. La restauración de mi hogar, la restauración de mis finanzas, de mi salud. No sé qué es lo que tú estás esperando y pidiéndole a Dios con fe. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Estoy pidiéndote, Señor, y Dios te dice, bueno, hijo mío, pues no, que estos enemigos no tumben tu fe y te metan en esa incredulidad como el pueblo de Israel, que cuando entraron a la tierra prometida lo que hicieron fue devolverse y decir que Dios los mandó a que los matara, a que se murieran de hambre. O sea, qué fe, ¿no? En vez de creer como hicieron Josué y Caleb, que dijeron, vayamos y vamos a tragarlos vivos a todos porque Jehová está con nosotros. Si Él dijo que entremos, vamos, y no quisieron, antes hablaron de apedrearlos a ellos y a Moisés. Devolvámonos a Egipto, devolvámonos a él de donde Dios te sacó. Egipto representa el pecado, la maldad. No un país específicamente, no, sino es algo simbólico. Representa que no vuelvas otra vez al pecado. Amén. Me quiero volver allá porque ya estaba como mejor. No, ese es porque se le cayó el escudo de la fe. Pero los que tenemos el escudo de la fe bien puestecito, somos de los que no retrocedemos, somos de los que vamos con Cristo. Aunque parezca imposible y Dios me diga avance, avanzaré. Amén, porque Él me lo dijo, no porque yo estoy tentando a Dios. Amén. Y si Él me dice avanza en momentos más difíciles, avanzaré. Y si Él me dice en momentos de crisis y de hambre, a ti te daré abundancia. Uy, Señor. Entonces recibo esa palabra y la creo. No creas a todo lo que digan, aunque sí es cierto que hay escasez, hambre, que va a haber no sé qué cuántas cosas. Y Dios dice, yo voy a querer más bien lo que me diga Dios. Sí, eso está pasando, pero no voy a andar en lo que dicen allá en el mundo, ni lo que veo en el mundo, sino en lo que Dios me dijo. Amén. No voy a andar más por vista, voy a andar por fe. De aquí en adelante, sin tentar a Dios y sin quitarle su tiempo. Entonces vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por la palabra que nos has traído en esta hermosa noche. Gracias, mi Señor, por recordarnos de estas cosas, por revelarnos esos ataques del enemigo, esos enemigos de la fe. Gracias, mi Señor, porque esos enemigos de la fe hacen que la fe caiga y la persona reniegue de Dios y le vaya mal y termine cometiendo pecados y maldades y revolcándose en el pecado en el mundo. Pero Dios te dice, hijo mío, te estoy advirtiendo, te estoy revelando estos ataques del enemigo, estos enemigos de la fe, para que tú no vuelvas a ceder ni a caer en estos ataques. Dale el tiempo que Dios te está pidiendo. No lo tientes más. Y guíate más por la fe en lo que Dios te dice y no por lo que estás
viendo, te dice hoy el Señor. Y tu fe permanecerá firme, te dice el Señor. Así que repitan conmigo todos los que están ahí creyendo. Padre Celestial, te damos gracias por la palabra que nos traíste en esta hermosa noche. Gracias, mi Señor, porque sí, tal vez, no sé, seas uno de aquellos que el escudo de la fe se le cayó. Y estás ahorita en una angustia terrible. Ahora Dios te dice, toma nuevamente el escudo. Te lo doy. Y mantente firme. Búscame. Dame el tiempo que yo te pido. Y, hijo, no me tientes con una falsa fe. Y anda por fe y ya no por vista, por lo que yo te diga. Te dice el Señor. Acuérdate de estos enemigos de la fe para que no te hagan caer más. Te dice el Señor. Y levanta ese ánimo porque Dios hoy te está diciendo, te revelé esto porque te quiero en alto. Porque te quiero dar la victoria que ya está dada a través de mi Hijo Jesucristo. Así que levanten las manos y reciban esas respuestas de Dios. Esa palabra que tú necesitas para actuar. Esa palabra que tú necesitas para moverte y que estabas esperando. Y hacer las cosas, pero por la palabra de Dios, no por mis emociones. Gracias, mi Señor. Reciban ese aumento de fe para que ustedes puedan creer y se vaya la incredulidad. Digan, fuera la incredulidad de mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Tu fe, mi fe en Jesús, en Dios, no menguará más. Hasta aquí ya entendí esos ataques. Ahora voy a crecer más en fe cada día en Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Amén, amén y amén.